Saludos, amigos y amigas de La Respuesta. Me oyeron ustedes decir en uno de los programas últimos de La Respuesta de que la importancia de dos temas que han ocupado durante años ya el principio de cada respuesta no podía ser relegada: la pandemia y la guerra, que en ningún caso debía de subestimarse ni pasar a segundo plano por ser tan militante, tan presente el trastorno combinado de ambas cosas. La pandemia sigue siendo azote, flagelo de gran parte del mundo, no de todo, valga la aclaración. Y entre nosotros hemos visto que las cifras que la autoridad está dando son preocupantes, porque hay una especie de agravamiento en el contagio y en la hospitalización, y ya vi que en las defunciones, en las bajas. Es decir, sigue siendo un mal peligroso, aunque parece que nos estamos acostumbrando a convivir con él, como dijeron los científicos y académicos, que nos teníamos que preparar para convivir con él, porque tendría muchas variantes inescrutables. Mi recomendación de siempre: mascarilla, todavía no asistencia a actos donde pueda haber violación de la distancia social, mucha cercanía, y tratar de mantener un ojo abierto permanente, mirando el trastorno, porque es peligroso y cada variante que ha traído trae una serie de peculiaridades que los científicos mismos admiten que no les es fácil descifrar. La guerra, por su parte, ha estado dando muestras muy preocupantes de escalamiento. ¿Por qué? Porque en Ucrania se está produciendo un trastorno sensitivo dentro del gran trastorno de la guerra. ¿Cuál es? Están tirándose misiles en una ciudad importante donde están 6 reactores nucleares, cada uno mayor que Chernobyl. Se acusan mutuamente Ucrania y Rusia de quién está disparando los misiles. El presidente de Ucrania dice que son los rusos, pero ya ha dicho que los rusos hay que hostilizarlo en esa ciudad porque ellos han guarnecido a sus hombres cerca de esos reactores para no ser alcanzado por su fuego. Rusia, de su parte, dice que no, que quien lo está lanzando es Ucrania. El caso es que en ese dime y direte tan peligroso está la presencia de lo que históricamente se ha llamado el error trágico, que sabe detonar las grandes guerras. Que en este caso no sería detonar las grandes guerras solamente, sino que como cuestión previa podría ir la destrucción de la humanidad por una especie de tragedia nuclear, que 6 reactores en el centro de Europa, los más importantes, fueran alcanzados, uno de ellos tan solo, y de ahí se propagara como una pandemia la muerte por evaporación del clima, de la atmósfera, de los vientos, un desastre.
todo lo que está previsto, que ahora vi que unos científicos muy reconocidos a escala mundial de distintas naciones, en una reunión que tuvieron para analizar la crisis, dijeron, oigan esta cifra, para que ustedes tomen una idea, tengan una idea de qué se trata. Que en caso de que hubiera un conflicto atómico entre Rusia y Estados Unidos, morirían con seguridad 5.000 millones de hombres y mujeres, niños y ancianos del mundo. De 7.000 y tantos que somos, perderíamos 5.000 y tantos. Vaya usted a saber si lo que quedan son realmente habitantes o moribundos. Kennedy llegó a decir en un momento, hablando del poderío atómico, que era tan devastador que podría llegar un momento en que los vivos envidiaran a los muertos. Oiga cómo es la cosa de una escalada de la guerra como cuestión posible. En el oriente, China cierra sus operaciones navales, aéreas y su despliegue de ejército cuando la Pelosi sale. Pero van 5 parlamentarios norteamericanos. Reanuda sus tareas de intimidación y de exhibición de fuerza. Entonces ahora Taiwán saca sus fuerzas militares y se da el caso de que ambas fuerzas múltiples están haciendo maniobras simultáneas. ¿Ustedes creen que es ciencia ficción? Es realidad. Y todo ello implica tragedia. Así pues que encomendémonos al Señor, porque esas cosas que se están insinuando no pasen a mayores todavía. Bien, me ocurrió en la semana algo con 2 cosas, 2 discursos. Había escrito la semana pasada un discurso importante, muy sintomático. Fin de semana pasado salió en el blog La Pregunta. Y el presidente Abinader el lunes pronunció otro discurso que no era el que yo refería en ese artículo. Se refería a la toma de posesión del presidente Gustavo Petro de Colombia. Naturalmente, al aparecer miércoles en el blog La Pregunta, muchos amigos me llamaron y me decían, ¿y cómo es el asunto? Porque yo vi el título de un discurso importante, muy sintomático, y pensé que era el de Abinader, y sucede que es el de Petro. Bueno, me costará aclarar en la respuesta, que es el chance hoy, cómo fue que se produjo eso. En el discurso del presidente colombiano, yo escogí un tema de los muchos importantes temas que él planteó de su país y de la situación del mundo. Escogí el que yo entendí que debía comentar y en cierta medida reprobar. Cuando él declaró que, como cuestión fundamental, casi iniciándose, la guerra contra el crimen organizado y la droga estaba perdida. Citó cientos de miles de muertos inútiles, hizo una alusión dramática de cómo había sido la derrota y más o menos hizo una convocatoria al mundo para tomar una decisión del mundo de eliminar la guerra contra el narco, porque eso había resultado una frustración. De todo lo que dijo cosas muy importantes, que yo respeto
y le deseé ahí en ese artículo el mayor éxito en ellas. La única que no acepto como válida es esa. Y me dirán ustedes, ¿y de dónde saca usted el atrevimiento de decir, yo no estoy de acuerdo, presidente Petro, usted está equivocado? Me ocurre que yo fui presidente del Consejo Nacional de Drogas desde el año 96 al 2000 en mi país. Y concurrí, asistí a múltiples conferencias y eventos internacionales que trataban la cuestión del crimen, de la droga. Ahí me di cuenta de que había una corriente muy importante, muy poderosa, de los países productores, de queja contra los países consumidores de la droga. Embajadores que yo recuerde, uno me llamó mucho la atención en Viena, en Austria, que acaba de morir ahora en Colombia y fuera canciller del presidente Duque. Señor, no recuerdo su nombre de momento. Murió ahora joven, estando en funciones, creo, o ya había salido de la Cancillería colombiana. Un discurso conmovedor, escribiendo lo que era la tragedia y por qué la inutilidad de la guerra contra el narco. El narco había vencido. Bueno, otros por igual. Y claro, oía también discursos del otro lado, de la otra versión de la demanda, diciendo que la demanda era una enorme calamidad sanitaria, que no era posible pensar que se podía cargar con esa tragedia tan fácilmente, que los programas de salud todos no tienen el precio que podría tener un proceso profundo de rehabilitación de los millones de inhabilitados y dañados por la droga. Es decir, que es un debate viejo, pero que al asumirlo el presidente de Colombia, ya como propuesta formal, no se trataba de una simple posición de un ministro en una conferencia cualquiera. Es una posición formal del presidente Petro. Entonces yo digo que la situación es sintomática porque implica que va a haber una confrontación endurecida entre país productor, Colombia, países consumidores, Estados Unidos, Canadá y Europa en general, que es el mercado de precios más altos. Va a haber muchas tensiones y muchas relaciones difíciles entre productores y consumidores. Dije que cuando se inició el proceso del Plan Colombia en tiempo del presidente Clinton, desde entonces yo había sostenido, incluso llegué a sostenerlo en el propio Departamento de Estado en una conferencia de seguridad del Caribe, que el Plan Colombia era absurdo y peligroso y que Clinton lo había gestionado, que estaba costando miles de millones de dólares, pero que la parte más negativa que tenía era que solo llegó a prever el tráfico central por Centroamérica y México, sin tomar en cuenta el derrame seguro que el narco determinaría para su comercialización hacia el Caribe, y que no proteger al Caribe de ese derrame, seguiría el tráfico y el tráfico iría al norte
iría a Europa a través con más intensidad de las islas del Caribe. Se lo dije en una conferencia en diciembre del 10. Era el 10 o era el 11, no recuerdo. Y esa exposición produjo mucha conmoción porque había una representación norteamericana de más de 20 oficiales públicos importantes de distintos departamentos. Con su traducción simultánea, oyeron mi participación con cierto asombro. Que desde una isla del Caribe le dijeran a Estados Unidos, se equivocó, son unos miopes. El Plan Colombia, como la iniciativa Mérida, lo que iba a hacer era derramar la droga hacia el Caribe. Y no protegieron al Caribe. Y el Caribe es muy débil y nos ha dado duro el tráfico. Los oficiales públicos que había, había funcionarios, estaba Melvin Mora, que era subsecretario de Defensa, había el procurador Holder. Era una reunión importante. En base a esa experiencia que yo he tenido y conservo, el discurso del presidente Petro me resultó decepcionante. Ya había estado en Cartagena en una cumbre y se trabó un duelo entre el presidente de Guatemala de entonces, que era un militar cuyo nombre no retengo, y el presidente de El Salvador, porque el presidente de Guatemala sostuvo la misma posición de hoy del presidente Petro. Y el de El Salvador le saltó y le dijo, no pueden hablar de derrota los que no hayan guerreado. Los que no hayan hecho la guerra no pueden hablar de derrota. Lo que está ocurriendo es que están desvaneciéndose los decididos, los comprometidos a resistir. Lo que hay que hacer es aumentar la calidad de la lucha, porque es crimen. Y es una lucha anticrimen. No pactar con el crimen. Una lección le dio el presidente de El Salvador de entonces. En todo esto, presente el presidente Clinton. Fue interesantísima. Entonces yo ese artículo lo cogí y ese discurso dije, muy importante, pero sintomático. Pues bien, el lunes, Luis Abinader, presidente de la República Dominicana, su discurso en Santiago, entorpecido por una serie de fallas logísticas, naturalmente explicables, porque hubo una lluvia enorme en los momentos mismos en que se podía comenzar, y hubo necesidad de instalar el evento en el teatro, la versión del Teatro Nacional de Santiago. Y prepararon un escenario realmente hermoso, un público muy concentrado, se sentía de mucho nivel, había empresarios, había funcionarios, partidarios, lo aplaudieron de pie, lo aplaudieron con delirio, y pasó ese discurso. Yo pensé al oírlo, está bien en la forma fluida en que se pronunció, pero no creo que sea provechoso para el país, porque el presidente hace bien cuando formula empeños hacia futuro, cuando alienta la esperanza, porque está en medio de crisis enormes. Pero no hace bien cuando coge elementos de controversia y de disputa entre la oposición y el gobierno
En este caso, una oposición ya representada en su cabeza por Leonel Fernández. Me dije, esto va a ser el principio de una etapa muy indeseable. Y va a ocurrir que entre relámpagos, truenos y rayos electoreros, las opiniones sensatas y prudentes relativas a la seguridad nacional, a los aspectos trascendentales del país, van a ser turbadas. Naturalmente consideré la respuesta no será menos oído ahora que nunca, porque parece que han comenzado su pequeña guerra Luis Abinader y Leonel Fernández. ¿Por qué? Porque Leonel Fernández al día siguiente respondió. Y respondió con una severidad que no es habitual en él. Evidentemente tenía algún grado de enojo. Es decir, él tiene cerca de 2 años haciendo una oposición constructiva, más o menos, con observaciones inocuas, pero al referirse en la forma en que se refirió el presidente Abinader a cosas de su gestión específicamente, la respuesta no se iba a hacer esperar. Y vino. A mí me ocurre con los discursos presidenciales, el de asamblea y los demás, que los oigo, los califico a mi manera, pero entiendo que cada quien cuenta la fiesta según le va. Mucha gente aprobó en términos de aplauso delirante y en forma sobresaliente el discurso. Otros lo desmintieron, lo denegaron, negando total mérito a la administración de gobierno. Es decir, se lanzaron las bases de la guerra. Pero me dije, la pena grande es que no están advirtiendo los peligros. Los peligros reales de la República, que residen en una sinergia que va ya desarrollándose entre sectores muy peligrosos que no tendrían interés ni en Luis Abinader ni en Leonel Fernández. Una parte, la más delicada y tenebrosa, que tiene apremios penales infinitos porque está comprendida su familia, ya encarcelada o por encarcelar, y él mismo a punto de ser procesado, que tiene una necesidad explicable. ¿Quién me puede perdonar? Yo solo aspiro al perdón, el perdón presidencial del indulto, porque no puedo aspirar a amnistía. Lógicamente, en esta campaña que viene tengo que ver quién puede ser el candidato capaz de exonerarme de toda responsabilidad y decir que mi familia y yo hemos sido objeto de persecución política. ¿Quién lo hizo ya? Con otro presidente condenado a 20 años, que en paz descanse, en apelación. Esa es la parte nodal de los peligros nacionales. Y ahí me surgió el pesimismo. Y dije, caramba, qué lástima que el presidente Abinader se buscara un pleito innecesario. Y se mantiene en sus formulaciones, obras empezadas, obras en curso, obras terminadas, y alude a la crisis y anima a la esperanza. Magnífico. Pero parece que entre los redactores y consejeros del discurso hay interés de producir lo otro. Ataques,
vendrán los contraataques. Ambos tendrán que soportar ataques de una forma y otra sobre los mismos temas, que es la parte peligrosa. ¿Se va a hablar de corrupción? Oh, cómo no, de parte y parte. Pero mientras tanto, se desvanecen posiblemente las diríamos, circunstancias propicias para intentar una reelección. Si logramos desalentar a Abinader con mecanismos que ya conocemos, marchas, luchas callejeras, violencia callejera, no va a ir a la reelección. Se produce un vacío y el candidato que puede ser más viable es el otro, que ya estuvo en el poder, que hace alarde de una fortaleza, y ya contando sobre todo con que la edad no cuenta, porque hemos visto en Estados Unidos a Biden sobre 80 y a Trump mismo sobre 80, merodeando o dentro de la presidencia. Ahí comienza el peligro nacional. Pero la bulla, el escándalo de la lucha electoral prematura, a eso es que lleva. Esa conspiración de que yo hablo no es de hipótesis, como la clásica histórica conspiración de Pisón. Si ocurre tal cosa, haremos esto. Si ocurre tal cosa, una premisa. Si no ocurre, no lo haremos. No. Aquí las circunstancias están dadas. Los juicios, las prisiones, para conocerse. Pero abrumadoramente acusatorios y con una aprobación social asfixiante. Hay que buscar una salida a esto. Yo no tengo más salida que esta y vamos a ver de qué modo podemos manejar la inconformidad pública o ayudar a crearla. Y ahora tenemos auxiliares de primer orden para esos fines, en la otra parte de la conspiración, el desagrado oligárquico. La oligarquía y los grupos de familias tradicionales está irritada, molesta porque por primera vez se acercan los pasos judiciales a sus inmediaciones. Gente mencionada, gente procesada. Oiga, pero esto es nuevo. Esto viene de este invento de un ministerio público independiente, de este hombre. Eso es rencor, no confianza. Y que yo lo trato en el blog, en el discurso de Petro, lo trato y hoy lo traigo. El narco. El narco ya sintiendo el asedio en la ley de extinción de dominio que amenaza y pone en riesgo sus riquezas. Es un hecho, eso no es una hipótesis. ¿Qué puede hacer? Es un buen aliado para levantar presión popular hacia la anarquía, hacia el desorden, porque parece que dentro del desorden es donde está el caldo de cultivo para buscar para el narco algún tipo de salida que no sea esa de extinción de dominio y cosas parecidas. El presidente Abinader cometió, y entiendo que ahí tal vez es por su inexperiencia sobre la materia,
el error de dar como un éxito total 72 toneladas de droga que se han atrapado. Y es un hecho realmente positivo que debe mover a la alegría de todos. Qué bueno, la autoridad está funcionando. Pero en la lógica del tratamiento de la lucha contra la droga, eso resulta alarmante. Porque dicen los entendidos mejores, así lo han escrito, que en la medida que aumenta la interdicción y captura de droga, indica que puede estar pasando más. Porque cuando el narco siente que realmente los impedimentos son secos y terminantes, se retrae, recula. Pero si entiende que puede seguir haciéndolo en forma masiva, aunque le tomen algunos un 10%, lo hacen. Lo incorporan como pérdida de operaciones. A mí me dijo el general Rosso José Serrano, un legendario jefe de policía de Colombia, ustedes tuvieron un tiempo, me decía en Viena, en el año 2006, ustedes tuvieron la ventaja de que fueron territorio apache. Eso significa que el narco ni iba a Cuba vivo Fidel Castro, que ya después el asunto ha cambiado, ni iba donde ustedes, a Cuba por los MiG-29, y a ustedes porque le derribaron un avión en el norte de Puerto Plata. Ese es territorio hostil. Pero cuando se producen degeneraciones como esa que hace 3 años, 4 años publicara el Inside Crime sobre la droga en el Caribe y Venezuela y el cartel de los soles y cosas, las alusiones eran muy terribles en cuanto a la cooperación de la autoridad del tiempo de Danilo Medina. Terribles y comprometedoras de la droga que venía desde Venezuela, salía desde Colombia, pasaba a Venezuela y de Venezuela estaba abrumando el Caribe y circulando para Europa y Norteamérica. Pero él hizo el alarde, el reclamo. Por eso me sentí en necesidad de decir, estoy decepcionado, porque no me gusta el principio de esa guerra, de esa guerreta de políticos. Me hubiese gustado más que se conservara entre Abinader y Leonel una situación de respeto, que no cayeran en las durezas personales, porque incluso las crisis por venir o por llegar pueden llevar a la necesidad de que se junten a deliberar sobre aspectos sensitivos de la suerte nacional. Ahora, precisamente, ahora, hace 3 días, el señor Sullivan, el jefe de seguridad de todo el sur de Estados Unidos, seguridad nacional, acaba de declarar que se siente alarmado de la cantidad de armas y sobre todo del calibre de las armas que están traficando hacia Haití y que es un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. Y yo dije, Dios mío, está llegando ahora la preocupación. Miren por dónde entra. Esa arma de alto calibre y sofisticada y modernísima, ¿quién las paga? ¿Quién las puede comprar? ¿Quién las puede enviar a las bandas? ¿Quiénes están en las bandas? ¿Solo haitianos? ¿Hay nigerianos? ¿Hay del Boko Haram?
¿Qué pretenden hacer en la isla y por qué tanto armamento? Lo acaba de decir el señor jefe de seguridad de Estados Unidos. Es decir, he visto estos días, en contexto de la crisis regional, agravado en el desorden previsible de la conspiración que existe contra instituciones nacionales para frustrar los resultados naturales que pudieran surgir de las elecciones del 24 y el contexto mundial, que ese es ya el espanto. Ahora bien, quiero seguir siendo consecuente con las promesas que hago en la respuesta. Voy a leer un editorial de Washington Post del 4 de agosto que mencionara en la respuesta anterior. El anterior en que leyera el comunicado memorable de la OEA acerca de la cuestión haitiana, que yo leyera y comentara en esa entrega precedente. Dice el Washington Post: a medida que Haití se hunde cada vez más en el pandemonium, con gran parte del capital incautado por disparos y guerras de pandillas, ha recibido entregas recientes de Estados Unidos de dos productos básicos que solo pueden contribuir a su derrumbe: armas y deportados. Esas exportaciones, una de contrabando, la otra abierta, son el síntoma más reciente de la cruel indiferencia y la miopía moral del mundo con respecto al país más pobre del hemisferio occidental. Haití no tiene un gobierno funcional, ni democracia, ni paz, ni esperanza. Y la respuesta de la comunidad internacional es el silencio. El mes pasado, en medio de un espasmo de violencia armada que dejó cientos de muertos, heridos o desaparecidos en la ciudad capital de Puerto Príncipe, los funcionarios aduanales haitianos incautaron contenedores de transporte que, según dijeron, contenían 18 armas de guerra, además de pistola y 15,000 rondas de municiones. Según Reuters, la agencia Reuters, los artículos fueron enviados desde Estados Unidos a la Iglesia Episcopal de Haití. La iglesia negó tener conocimiento del contenedor, cuyo contenido se describía con un documento de carga como, comillas, bienes donados, útiles escolares, alimentos secos. Días después, un vuelo de deportación desde Luisiana llegó a Puerto Príncipe, el avión número 120, el número 120 en llegar a Haití este año. Pocos deportados haitianos tienen la oportunidad de solicitar asilo en Estados Unidos. Desde que la administración Biden asumió el cargo, ha enviado al menos a 26,000 inmigrantes haitianos a su país de origen, donde la vida se ha visto alterada desde el asesinato del presidente Jovenel Moïse el verano pasado. Y según grupos de defensa, alrededor de una quinta parte de los deportados han sido niños. Intentos eran bebés menores de 2 años. Estados Unidos no está solo en su descuido. La Organización de Estados Americanos, cuya misión declarada es prevenir conflictos y promover la estabilidad, ha hecho poco en Haití, más allá de emitir tibias declaraciones de preocupación.
El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas extendió recientemente las operaciones de la Oficina Integrada de la ONU en Haití por un año, una medida que pasó desapercibida para la mayoría de los haitianos y por una buena razón ha sido completamente ineficaz. El Programa Mundial de Alimentos de la ONU ha estado encrustado, enrutando las entregas de alimentos al país por mar para evitar mejor que sus camiones sean saqueados por pandillas. Jean-Martin Bauer, director de la WFP en Haití, reconoció que la violencia de las pandillas significa que la gente no puede trabajar, la gente no puede vender sus productos. Los precios de los alimentos se han disparado en más del 50% durante el año pasado, un número devastador en un país donde el PMA estima que es casi la mitad de la población de 11 millones necesita asistencia alimentaria inmediata. No sorprende que desde octubre pasado la Guardia Costera de Estados Unidos haya interceptado a más de 6.100 haitianos que intentaron llegar a los Estados Unidos por mar, un gran aumento con respecto a los últimos años. Ya es hora de reevaluar la piedad conveniente expresada por diplomáticos, defensores y activistas de que se debe dejar que Haití encuentre una solución dirigida por Haití. La verdad es que una solución liderada por Haití es una quimera y sin una fuerte intervención internacional el sufrimiento del país se profundizará. Ignorar esa realidad es ser cómplice del desprecio del mundo por la angustia de Haití. Un aplauso para el Washington Post, que revela algo el 4 de agosto que es respondido por la OEA el 8 de agosto sin aludirlo. Ustedes encuentran en el comunicado de OEA y del señor Almagro, que a mi juicio lo redactara personalmente él, que toda aquella acusación contra la comunidad internacional, contra las propias Naciones Unidas, era una manera de responder la queja del Post de que OEA solamente hacía alusiones vacuas y superficiales. No, entonces yo pienso, ¿cómo es posible que el presidente Abinader, con ese material tan rico para la defensa nacional, pasara sobre ascuas, sobre el tema terrible de nuestra soberanía? ¿Cómo es posible que él, que ha asumido posiciones realmente válidas, valerosas, cuando le escribió a las potencias, cuando emplazó a los jefes de Estado en Los Ángeles, California, cuando anunció el muro que se entendió que iba a ser una realidad fuerte, dura, y no lo que parece que ya comienza a plantearse, que simplemente aduanal y que podría ser de un control relativo, en un tiempo en que se están dando situaciones muy raras, muy raras. Un grupo de alcaldes de la frontera denuncia al ejército nuestro de corrupción y dice que no están controlando la frontera y que el tráfico para acá está siendo en cierto modo protegido. Un hijo de un diputado que emplazó una semana antes al gobierno sobre el problema y el trastorno de Haití es asesinado. 9 balazos
En cambio, uno solo al dueño del establecimiento en horas de la medianoche, 4 individuos armados en un automóvil. Según leí, el joven era de 33 años, había trabajado 8 años en el sector de educación y tenía algún grado académico importante. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué va a pasar aquí? Esos son avisos y anuncios. Eso del señor Sullivan, jefe de seguridad de Estados Unidos, alarmado. Estoy alarmado, fueron sus palabras. Y este armamento, y estos fusiles de largo alcance de francotiradores que tienen alcance hasta 1800 metros, y estas armas de última generación, tan caras, tan costosas que son, ¿quién la está trayendo hacia la isla? ¿Cuál es el final, la destinación de esas armas? Óigame, con todo ese material, el presidente Abinader desperdició la oportunidad de lucirse ciertamente con el aplauso nacional pleno, tomando como tema esencial lo que ha sido uno de sus logros hasta ahora. Esa es la parte desconcertante, paradójica, inexplicable. Porque da la impresión que tratarlo así, por arribita, es una forma de restarle energía a sus decisiones, las que han merecido el aplauso y la fe pública. Ese discurso, que como dije, cada quien le pone la nota porque cada quien en la fiesta cuenta según le va. Sobresaliente, sus partidarios. Muy bueno. Los que entendieron que había tocado cosas importantes, que incluso se animaron cuando él habló de la impunidad y dijo, nadie es nadie, nadie significa nadie, indicándole a los propios, prepárese, que ese Ministerio Público yo no lo controlo y van para juicio. Magnífico. Pero después llega Haití, ese que están tratando internacionalmente, un diario de fama mundial, un jefe de seguridad de Estados Unidos. ¿Qué pasa? ¿No es ese el tema esencial de un discurso presidencial en la fecha de la restauración de la República? Fue el 16, su discurso, porque él estuvo primero en Capotillo. Es decir, tenía el escenario donde se encendió el fuego. Creo que el protocolo falló, el protocolo del gobierno. Porque cuando el presidente iba a hablar, tocaron el himno solo en su primera parte. Y la segunda parte es el elogio, la admiración a la gesta restauradora. Es la que menciona Capotillo. Es la más emocionante y sobre todo, conmemorando o evocando para el halago, para el elogio, la victoria de las armas nacionales populares contra ejércitos españoles. ¿Entendieron? ¿Cómo era que decía Bonaparte? Dadme un oficial francés y soldados españoles y tomaré el mundo. Esos salieron de aquí por obra de la gente nuestra, del pueblo,
de los de abajo. Entonces, ¿qué pasa con el diseño de discursos y de eventos de esa naturaleza? Que dan la sensación de que el presidente, que es un hombre decente, no hay duda, nadie le retira ese reconocimiento, que quiere hacer cosas buenas y que está empeñado en hacer cosas buenas, luce como en soledad. En soledad. Se ve que ahí trabajan consejillos y amiguetes. Este no es un momento para esas pendencias dicharacheras, callejeras. No. Se hace una alusión, bueno, correcto. Estamos haciendo esto, el Ministerio Público, que es su gloria. Y lo dijo bien. El que viniere después y tratare se inculpará a sí mismo. Está correcto. Pero no se ponga usted a hacer comparaciones para ofender. Entonces seleccionar la cabeza real de la oposición. Porque no hubo alusiones sobre la administración de Danilo Medina que no fuera que está siendo juzgada y comprometida gravemente. Pero, dice la respuesta, ahí está, el nido de la conspiración, no la hipótesis de Pisón. Si esto ocurre, tumbamos, desestabilizamos. No. Ya esto ocurrió. Lo que tenemos que evitar es que siga ocurriendo. Y tenemos que liberarnos de esto, y el desorden y el caos son nuestros aliados. Fíjense que el programa que comenzó con la pintoresca ocurrencia de los dos discursos me ha dado albergue para poder hacer consideraciones más pesadas y serias sobre la situación nacional. Yo creo que los momentos que vivimos demandan una circunspección, una serenidad más altas. No pueden degenerar ni dejarse azuzar, ni, como dice el pueblo, enchillar para vanas pendencias electoreras. El discurso nacional es el esencial. La corrupción está en buenas manos, su persecución, no hay dudas. Motivos más que satisfactorios. Dicen que cada maestro tiene su librito. Y el librito mío, ya ustedes pueden conocerlo por tantos años de luchas. Bien, saben ustedes que estamos saliendo por Supercanal, nuestra versión central, domingo a las 11 de la mañana, canal 33, Claro, 3 del cable. Que asimismo, Teleimpacto, canales 52, Claro, 22 del cable, a las 12 del mediodía, a las 9 de la noche de domingo, el lunes en la mañana a las 7 y en la noche a las 8, y ya en YouTube a partir de las 12 del mediodía de domingo. Su respuesta espera en Dios volver a estar con ustedes el próximo fin de semana. Muchas gracias y hasta entonces.